guaraní. Una persona muy importante. Aevagina Ñe'ecuajara, lingüística. Abacuajara, antropólogo. Ñe'equimacuajara, filólogo. Ñe'ejasajara, traductor. Boejara, profesor. Desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, señoras y señores, en su carácter de director, él es doctor, estudioso y amante de la lengua guaraní, y lo recibimos con un fuerte aplauso al Tecomboejara, doctor David Abdón Galeano Olivera. Ahí que me hago ave, estaba repatriación Burubichacuera a Caguazú, Tuizajaisa y Burubichacuera, hoy hago ave, coña de Atipe, coña de Mandalleve. Ave y opa vestea, que yo ambuetaba, único ave, yo viví en el po repatriación, pero ave hoy que llevo a Andorra, pero vivina, a ver, repatriación de estas comadres. Ella puede ser repatriación de mano. Ella es muy bien, pero más caballero. Pero viví en el po. Oigo, habemos con ya ni no, o pero cuando, pero ni morando, pero cuando. Debe aguajeo y más que tú vienes a ser de tan grave. Ser de grave, como el río vive. Hoy Santa Ligua, como papi me Santa Ligua, viví en el po. Ahí, yo por ver Santa Niña, mi coronel oye, ¿verdad? Pero viví en el po, que yo acá se llama dejar Isabel a ustedes, ¿sabes? Caguazúa, que me hago ave, como usted oía, yo fui a Hipógena, te llevo ver de mi sube fuera. Primera moza aquí en Jabaquería, ¿ves? Dime este mío, pero cuando usted fue a Hipógena, y por usted sube fuera. Pastoreo, a Manuel Frutos, a mi Jaime Boejara Ramón Cáceres, a mi Ambué Lecuay, con Ibepa, la Evagina Tabarera, con Apelleré de Guá, más para mi pervenir, seamos que tú vamos a guapa. A ver, o guacuete no de tebe, unimos a cuepe, a ti vete y jame repatriación, bebé, y por vete mí, 31 años ya coja espera. Como un ajagüe, oye, pero vamos a coger repatriación, pues ajagüe, estaba ahí. Así es que muy bienvenidos a todos de nuevo. Hoy me voy a meterle, si es a esta vez de Cuay, hoy papi Sahabi, ella un poquito, un poco de la escuela. Si éramos de arriero de Coreí, lápiz de color monotín. Teñenga, más de cuando voy a coger la pizarra. De arriero yo no me cacerola. Va, he visto ahí, de arriero modelo ahí, cururuñe poco. Ahí va, ahí manan de la pizarra. Cuando yo fui a, no llego me cururuñe poco. Pero ñe poco, ya está, parece que yo ahí, porque esa agua que hay de la pizarra son muchos ya. Mira, de arriero modelo ahí, cururuñe poco. Hoy me he tenido un ejemplo Paraguay, ahora yo tuve Banco Nacional de Fomento, Banco Nacional de Fomento con Sabiyu, yo se me tenía que llevar de mitad de Sabiyu, Banco Nacional de Fomento no que. A mí en el día de me ha pedido Harvey, aquí por un está, yo con Harvey con mi mente se mandó a una BM, a Pepe esa cuadra también esa va. De Purupe castellano ahora está llegué y antes ya se hace yo para el guaraní mente sea por anduño que el cojarme esa va y el con el Purú a católico y un joven que dice castellano a Upe dice yo para a guaraní es yo para mí de esa niña. Hacías esa caseta de MP castellano y yo para mí desde ya puedo subir. Oye, muy que depende mañana que me castellano de puro con ajá. A ver de puro ahí va, guaraní.
ahora hoy está pensando que no tiene ya no oye ahora ni me nació tiene ya no castellano por cultura. Lastimosamente parte de un proceso, un largo proceso de anulación, de discriminación del guaraní, llegó a un punto como este donde la gente niega que habla guaraní. Hace te digo mi guaraní, mi bojejara te obligo y guaraní. ¿Y qué significa eso? Son actitudes que se van generando, pero que ahora, cuando encontramos mucha gente como ustedes, gente joven como la que está acá, porque me estoy fijando, son personas muy jóvenes las que hoy estudian guaraní. Entonces, renace un idioma guaraní fortalecido. Yo les dije recién que el castellano que hablamos es un castellano yopara. Y les pido nomás que hagamos justicia. Si cada vez que ustedes dicen que lo que hablan, no hablan guaraní, que digan también que no hablan bien castellano. Si es algo yo para ver. Acá, en este grupo, ¿quién hoy, esta mañana, ayer, anteayer, en la semana, un mes, en algún momento usó la terminación na en castellano y dijo, venina, andate na, contale na, apenas la picuaéramos, algo guaraní, pero de castellano. La gente guaraní, mira, es yuna, telefona, ella pona, penango me te parece ya de castellano, es interrogativo. Ya llegué, pisa high sabe, ya la pisabe, ya no me busco ya te va. La ibe el yuna de eso, telefona. Que hago y high sabe, ya castellano me venía, andate, contarle a tu mamá. Hoy ya dije que iban en dudas en el castellano, llegaba y ustedes a castellano, llevo en el castellano. Ella de venir que llevarle que a tu mamá, contarle que a tu tío, traerle que el papel que le dijiste, traerle que, contarle que, llevarle que. A pecheo y ahí para ver, para ser castellano, andas ahí de castellano. Te hago a mí, te hago pequeña era el yuque, el telejoque, el yapoque, el urajaque, el uruque. Ay, que ve castellano, a ver castellano ya venir que andarte, que contarle, que traerle, que pegarle que se le encontraba. A ver, ¿qué va a ir? De ahora ni. A ver, va a ir como que yo para. Ya se sacó a seis, o castellano, ya tenía ni castellano, ya quiero oír castellano, ya puro por la ya, es puro ahí. Ama él pi, a ver, ni en el boe, poner el castellano, pero ahora ni. Anga, pepe, yo. Venimos a lo guaraní, hoy se te tremenda, pero hoy se pone exterior guaraní. Ahora ya puedo poner exterior castellano. A ver, yo tengo algo que moco y veces me movió yo aquí. Allá se samba, esa mañana porque guaraní, esa va castellano. Otro ejemplo, así como na, como que podemos juntar los dos y usar en castellano. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes cuando alguien dijo decirle que nada a tu mamá, contarle que nada si le encontrar, traerle que nada mañana, que nada. A que nada, guaraní, hoy quiere castellano, a un bollo parado de castellano. Si no es nada, va ella recoger del bebé. Ya hay puro bebé, pico, terapio, terapá, veamos por andú, una guaraní. Primera que usted venga por endura, ni ande la mensaje ya es castellano, vecina. Vos le dijiste, vos le llevaste, vos le contaste, da ahí vos, da monte, vos le dijiste, vos le, de ir para beber, vos te vienes acá, a castellano colleja, o lo viajes a castellano colleja, a vos pago, castellano guaraní, te yo para de, bebé, vos que venías de usted te decía, vos que te vas a ir, vos pidió, te trajiste lo que te pidió. Y si alguien me dice que la gente no habla así, yo ahora mismo me voy a la luna y nunca más vuelvo. A pesar de picó y yo. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar allí? Que también el castellano es un idioma yopará. El yopará para el que no se da cuenta, pero para el que está estudiando, para el que conoce,
sabe perfectamente cómo hablar en castellano, así como yo estoy haciendo ahora, y cuándo tiene que hablar en guaraní, hablar correctamente guaraní. Es un poco de práctica que uno puede hacer para poder hablar correctamente los dos idiomas. Si no dijeron, capaz que alguien me diga, no, yo nunca dije pilló, nunca dije picó, nunca dije pa. Pero también hay gente que dice nico o nio, yo no sabía lo. Yo no sabía lo. A ver, otros dice yo también. Y yo también digo lo. Guaú que no hablamos así. Guaú llegó y yo guaraní. De guaú nomás te dije, a Pepe castellano, pero guaraní. Guaú, jápete guaraní. Y se dan cuenta cómo mezclamos. Pero hoy que llegué mañana acá, guaraní te llamo yo guaraní. A castellano, mañana es por nada. La historia a castellano. Acá pensé con él, ya pujaba. Capaz que alguien me diga, yo nunca dije nada, nunca dije qué, nunca dije que nada, nunca dije pilló, nunca dije ni yo. ¿Dónde le llamaste? Dalle. Por ejemplo, hay gente que dice, don Pedro y eso salieron. Y eso. Pero ya le habla don Pedro y eso. Ya María y eso se fueron. Ya María y eso. Tango guaraní, don Pedro mía. Ojo, aparece ya pasado don Pedro y eso. Aña María mía, Oguatá, Aña María y eso camina. Allá y eso no mía. Ahora vea castellano, ve. Y ande purube te iñe es castellano pegua, no hay por ahí va, peñe purube. Es incorrecto decir don Pedro y eso. Don Pedro y sus amigos salieron. O doña María y sus vecinas salieron, pero ya era la fecha. Eso ya debo ver que hay traducción. Abajo esa caña de esa va de guaraní, un pa pobre castellano. Por hoy veo que anda muy ahí, pues ingo vea. Cada rato me ha pedido. Venía de la pizza, pero hoy esa weá me ha pedido. Vení un poco, andate un poco, contarle un poco, para verla un poco. Parece que venía un poco, yo te veo la mitad, a ver, yo te venía otro poco. Escribirle un poco una carta, pero dice a la mitad la carta, a la otra mitad por otra semana, a ver. La y escribirle un poco, ya te esa caporana, escribirle un poco, escribir para la de carta. Y llevarle un poco, era apetearse, era la mitad con una y la mitad del otro. La pensé. Se dan cuenta cómo usamos un poco. Y un poco viene del guaraní. Guaraní me voy a decir el yumí. A ver, entendemos a sacar un poco. Mi o a sacar castellano es un poco la. A ver, castellano no iba ahí. A veces puede estar la venida un poco. O voy a decir Ñandúa o Barcelona, España, vieja. ¿Qué estás oye? Es ahorita se va a ir de mi pecha o cabre. Hay tanta misa en el ya. Ayú se quiere, muy bien jamás, yo creo que tengo ni jamás. Ayú y claro, ni ellos coja y dice, profesor, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es un poco que todo el mundo dice un poco acá? Y le digo yo, por ese lado, rollo puedo, ¿cómo se ve la con ambas? Pero si les sabe, no me puedo subir. Eso de eso no olvidé. Un poco en Paraguay significa todo. Acá no es un poco, acá es todo. Entonces si le dicen venir un poco, tiene que venir todo. O sea, tiene que venir. Bueno, ¿y por qué? Y viene del guaraní, mi, es traducido por un poco. Qué interesante fenómeno ese. Bueno, hay otra cosa en el Yipurú, el Yipurú, el Yipurú, entender ese guay, o hay no guaraní, o guaraní, un papo, un guaretero castellano. Si ellos deben de ir castellano paraguayo, decía Pervi, oye, tanto que ustedes vean. Sique. Vino Sique. Se fue Sique. Le contó Sique a su mamá. Trajo Sique. Va a ver la Sique. Si ahora me mesilla castellano, por una vez ya te silla acá la pena muy común. Ahora me ve casa, pero ya está casa. Ahora me ve oga guaraní, pero ya está ahí. Caballo, pero ya está acá. Caballo, pero ya está. Camino, pero ya está. Picuata, madre. Pues ya ahora me ve Sique. Vale, con Sique. Va a ir a acá, pero me ve a la picuera. Vale, vete a un problema, porque oye, por un matanamo. Amo, obvio, te hago guaraní, o catú, vino Sique. O catú en el lado, vino Sique junto a vos. O verajacatú, llevó Sique. Como me busca tu sirve, le contó Sique a su mamá. Pero Sique no quiere decir nada. Sique no quiere decir nada.
Es una incorrección sintáctica. Castellano, que iba ahí. Esto que estoy haciendo es para que ustedes se den cuenta cómo las dos lenguas se influyen, cómo las dos lenguas interactúan. Antes, no se puede ver de Yipuru. Allí va, antes no se puede ver de Guaranime, ya es de Guaranime, antes castellano. Ya de ahí no se sabe antes, ya más le va a hacer mitad. Y me ha ya más le va a hacer niño. Llámale cosa a niño, llámale cosa a mi país, llámale a aquella mitad con él. A ver, porque veo a la niña, mitad con él. ¿Qué que vea? Va, eso me pedí tapizar, ya muy feo aportar en peyujate en la orilla que hay. Va, ese ya está suave, cuidado de la saque. A ver, saque yo a ese te a ver, saque el ventilador se cae sobre tu cabeza, se está cayendo, saque. A ver, no se entiende, con el niño lo vea. Entonces nosotros pasamos por un proceso de lenguas que contactan, pero nosotros tenemos que entender también que eso no es fácil de hacer, porque el castellano y el guaraní son idiomas muy diferentes, no son iguales. Yandé en guanante, yo guajanda así. Así hace cada vez a ver me a un paja bestea, pe purukua amo coibeñe. Si haya puta verme petit por andú, mocoy bojapui, castellano, bejapui, haya puta verme guaraní me a ver. Así ahorita verme primo a sajamá se ve castellano y guaraní a guaraní y castellano. A pia bella pomponáramo, las asínamos verme. Ya les debe ser hacia cata verme, pe purukua amo coibeñe niñe. Lo que muchas veces nos falta es vocabulario, pero nosotros tenemos una gran capacidad mental de haber aprendido dos idiomas tan diferentes de una manera tan sencilla y tan fácil. Entonces, hago mi primera pregunta. En guaraní, esta sea también castellano, a Peñamina se ve guaraní, ese es guaraní, su ropa. ¿Vais? En coro vemos vais ahora tengo que decir por hacerte ingo de cuando diga tú yo sabe termino yo mon que taco a ver pero un poco de y ya ojo no se van ya vaya así haremos bebé su cabeza ella me dice pues yo ya parte si yo me su cabeza bebé ya se viene acá ni un segundo no va a salir. Vais a ocurrir que te la la pedida dice Iyacá. Así cuando hagas Iyacá, está buscando se le llena se ve Iyacá. Iñacá. Así hagamos Iñao y Castrillo. Algunos está, depende de ponismo, Iñao allá. De Castrillo, vengo de Iñao. Iñao, ya ganan belleza ser. Ya ganamos vender un bendecir en Dape, se quita y se deja fuera. Y ya onio, hay ñacanio. Así haremos en tercer lugar, su casa, la casa de él o de ella, su casa. Hoga, no igual la vaina, hoga, ya, si roga, hoga. O pues imagina, como hoy te vas a ver así haremos en va a decir que tuya es guaraní, su patio. Y por apoyo, allá va, y por apoyo. Y un día más rápido, y para te apurando tarde, y para pegar a segundo. Y por una guaraní, que tuya es acá, que tuya es aba. Para ese sí, que tu, hay por una aba, hablamos si aba de aba, esa es su cabello. Y aba. Oye, con allá. Cuando hagas ese cata, bebé, para esa vende que tu vive. A guaraní, cuando vas a sacar, no me a me sacar, me le dije. PTI guaraní, hoy cuando y yetuku. Ya vienen de la pizza un manoceta, hoy que llegue a más, un mano llegue a más, hoy que llegue a más, o que un mano llegue a tener, o que ya es cuarta. Instagram viene acá me está en la verdad. Yo les digo a ustedes su ropa, les digo a ustedes su cabeza, les dije su casa, su patio, su cabello, su. En los 5 casos, yo usé su.
Guaraní me se pepe mojaza, aña se guapa pepe, agua veje y llegan de peisetear. Pepe de se su ropa y yao. Ma pepe peñe en la po ao. Va epe moise no de pepe te y ayer. Va epe moi vea pepe de la gente guay. Yo pesa en luz, pesa en un moguse, pesa rubí. Segundo caso, se ha meme su cabeza a pepe de se iñacá. A pepe peñe era po acá. A va epe moise no debe. Y eñe. La e y ye. Va epe moi vea. Kato te ibe de la sesión de igual, esa tema a hindú, esa es el gurú. Tercer caso, a su casa, a dice joga, se rogan de joga. Joga, a veces no debemos ir, T-H, castellano. Y N, a T-H. Cuarto caso, se a su patio, su de castellano. Debe decir y corapi. Corapi no debemos ir, se de y añón y N, H, A, I. Y rumbi imagina. A mí baja el tiempo y se ha probando que me parece que Ava, su cabello usando Ava. Amo de donde que a ver dice Ava de Ava, a ver dice Hi Ava. Y Auku y ya. Bueno, Ava. A ver Ava la raíz. A ella muy no debe H, I, usó. G, I, ha usó. Pea Hi. Pensaba 5 maneras diferentes de decir suya guaraní. A veces me digo a veces. Anda, ahí me dijo a ver, Ateneo, que yo morando, me digo a ver. La ahí me dijo a ver, me dijo a ver, me digo a ver. Penderoga, penderu, bendecir, penerunguera, pendera pisacrea, para endie. Esa ñande yekua mi bate. Ayekua pona. Anda ya vi. Hubiera el curi me voy y se hagamos iñao, catuete ahorita se iba a hacer en Evaína. Éramos Ichacá, Etereíno, se Uruguay. Entonces, antes que ustedes incluyan, ya morando, venían en tu jaguente. Esta es una manera de demostrarles a ustedes que son bilingües. Ustedes saben cómo se dice en guaraní, de 5 maneras diferentes, 5 formas correctas. Que yo le tengo que enseñar a un extranjero diciéndole que ao y acá son sustantivos. Que ao y acá empiezan en vocal, que ao y acá tienen acento final, pero que uno es oral y el otro nasal. Porque con el oral se usa la IE y con la palabra nasal se usa la IN. ¿Qué diferencia hay entre ao acá y ava? Que ava también empieza en vocal, pero tiene acento inicial. Para entender ya es hiara, y yara. Si era acento final, hubiera sido Iye, como Ao, y Yao. Pero en este caso, yo digo Iara, no digo Iyara, Iyaran Botín, no. Y yo digo, eso me va a corregir, me hacen nada, Iyaran Botín, Iyaran Botín. Iba ya. Entonces, allí está la cuestión que podemos entender. 5 maneras diferentes de decir eso. ¿Sí? Y ya va, exactamente. Allí está el ejemplo contrario a Ava. Ki Ava, Ava. Ava, ella, y ya va, y llevo, ¿vale? Ava, acento final. Excelente. ¿Vais a entender? Magno. De la voz subo y Magno. Magno es Suiza, Repartición de noviembre. Felicidades a Mauro. Mauro más eso. Magno, muy bien. Primer caso, ya se saca, ¿verdad? Ya se examina el siguiente caso. Ahora vengo a dejar a Carlos Ferreira. Va a irse por si éramos cuando se hace para nivel, vemos bastante seca castellano. Éramos calora y once. Va a irse de castellano. Ni un segundo con apellido, hace 3 años a ver por la banda de el hijo de Carlos salió belleza allá. Pesitena. Acuanga éramos hijo, ¿verdad? Acuanga éramos la hija de Carlos salió. Calora dio José. A Ñamoí éramos el patio de Carlos, patio, Orapi. Va a decir la verdad. Calor, Orapi. Y por último, la casa de Carlos. Va a decir la verdad, la casa de Carlos. Caloroga.
vemos a Sam. Si es castellano, tienen que tú guaraní, pero resulta que diciéndoles yo en guaraní, ustedes me tradujeron al castellano, Calora Dionce, el hijo de Carlos salió. Calora Dionce, la hija de Carlos. Y ustedes hicieron un ejercicio muy complicado, que no, al ser complicado no es fácil. Fíjense que en guaraní primero está el poseedor, yo tengo que decir primero calor, calora, calora, caloroga, calocora. A castellano ven lo contrario. Primero tengo que mencionar lo poseído y después al poseedor. Entonces yo dije, el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos, que si te vemos a hacer. Así que me calor, a mí no sé, apenas vamos a hacer que si te dije Carlos, calor, Raúl, hijo, 11 sale, Carlos, hijo, sale, no hay bebé. Va a ser lo mismo, me apetece el hijo de Carlos sale o salió. Peicuavi castellano. Peupearle competece de pesa. Siguiente ejemplo, calor allí, 11. Carlos, hija, sale el bebé. Luego me apetece en castellano, la hija de Carlos sale. A ver, Moisés de artículo, el hijo, el. A la hija, la. Entre hijo y Carlos, hija y Carlos, me mueve de iré. Ande por ahí guaraní. Y se lo vive ya por ver, el guavi castellano. La vemos ahí, iré, la vemos a Samuel y Guripesa. Y yo insistí en esto de tan fácil fue la respuesta de ustedes. No representó ninguna dificultad. Nadie, así como dije, me pidió permiso, profesor, muy complicada la pregunta, no tiene un diccionario. Vamos a contarnos acá entre 5, vamos a deliberar y por favor 2 o 3 minutos después le vamos a responder. De por ahí sobre la marcha. Otro caso más, se dan cuenta, allí yo puse guaraní, te envió a guaraní, tengo que usar castellano, para que dice, te a castellano. Les voy a poner estos 2 últimos ejemplos. Mi finalidad hoy es demostrarles a ustedes que el castellano y el guaraní son idiomas diferentes, que los dos mezclamos, que los dos podemos hablar bien si estudiamos, si nos esforzamos. Si cuando la gente a mí me dice, debe venir por guaraní, me dice lo que es por añeja agua, se añeja ay por un bola. Añeja ay diré, añeja baita, amo yo para empate, güey. A castellano, que existe ahí, yo procuro, yo leo. Justamente con el profesor Miguel Gaspar, un extraordinario conocedor de todo lo que tiene que ver con el mundo virtual. Es un grupo que nosotros lo tengamos a Luis acá y que le van a escuchar en un tema apasionante. Cuando estábamos conversando con él, justamente yo le ponía de manifiesto el dicho de que leo mucho. Sea moñé castellano o moñé guaraní. A ver, se invoca tu piribemos con idea. A ver, pegamos ser preparando la música. Eso me siga tú. Va y que tú allá para allá por ahí jamás con idea. A ver, moñé guaraní, me moñé castellano. Usar la lengua. De eso depende que nosotros podamos mejorar. Ahora voy a hacer otra vez el ejercicio del guaraní y ustedes me van a pasar ahora, perdón, del castellano y ustedes me van a pasar al guaraní. El nombre de una famosa canción en guaraní, dice ya esta guaraní, desde lejos, en coro. Nadie me dijo a mí, no lo hace en coro, Mombiri vive. Cuando van a por también, es Mombiri. Ambas dice vive. Desde. Así como a verme desde lejos. A verme puedo hacer guaraní Mombiri vive. Ambas me puedo hacer guaraní lejos desde. Va a ir a mi cuenta que dice vive Mombiri. A ver, yo te sé, a pesar de una niña y guaraní. A ver, a pesar de una niña y guaraní me vive Mombiri a ver, no es nada. Vive Mombiri a yo y no es nada. Va a tener que haber que poca patada. Movió que estaba no va a ver ni cuando te va a anime allá. Vive Mombiri vive allá. ¿Cómo se llama eso en guaraní? Posposición. ¿Cómo se llama eso en castellano? Preposición. ¿Qué demuestra esto? Que ustedes perfectamente saben construir una frase en castellano como desde lejos en guaraní, Mombiri vive, sin errar, sin pedir permiso para estudiar primero como tengo que decir. ¿Qué cosa vete? Ahora,
le voy a dar algo parecido con el decir en castellano. Si yo digo, voy a casa, vais a estar con anime. Ajá, ahora. Es serio. En un tesapinino. Voy a casa, me dice, ajá, ahora. Al contar con el belleza de cope guaraní, me pongo asado, ajá, va a decir, ajá, voy. Ahora, casa P, voy casa A, me puedo hacer. Así me voy a casa. A ver, más bien yo, ajá, oga, ver. Ese te dan ahora anime. Ajá, oga, ver. Diga tu hija, ajá, pe, oga. Ajá, pe, oga, se puede dejar directa. Diga tu hija, ver. Ajá, oga, ver, a directa. Bueno, esto es una muestra de que en guaraní existen las composiciones y en castellano existen las preposiciones. Moco y beba, oga, pe, goña, nefe, tu ume. Moco y beba, ñandeña, momuilla y cotajaisa. Amo y deja y purú que muchas veces la gente se sorprende, se preocupa, tiene miedo, porque a veces no sabe una palabra en guaraní o una palabra en castellano. Y es cuando se mezclan las lenguas. Porque ellos para, hoy conté hoy, que ya pongan antes, ya voy a aquí poner, pero te conté en mitad, en el a pesar de que ya voy a llegar para no pegar ahí. Esa es la recomendación. Y el último caso, el más importante, llego a contar con ambas que me que viven acá, voy a dejar el profesor Mujica, que siempre colabora, nos ayuda, es un soporte importante en el tema de la educación. Por ejemplo, pensando en esos vitales, está igual a ver, a mí también mire allá. Voy a preescolar, voy a primer grado, primer ciclo. Más bien, que usted voy a preescolar, voy a primer ciclo. Y entonces yo tengo que ver después, a ver, me digo de Jara, vamos a ver, a meter, voy a tener ahí. ¿Por qué les hago esto? Porque normalmente en ese primer ciclo, depende de la zona, acá me imagino, repatriación, hay más guaraní hablantes. Allá va gente exterior y mitad. O hubo joga por primera vez en una escuela, o es ahora. A Pepe el padre le gusta castellano. Hasta pues antes de dejar, pues cuando miren ahí, hoy que hago yo fui paiteso de castellano. Y que tú pedimos castellano, ahora como el paiteso de castellano. A mí me invitaba y yo, ya, mañana voy a vivir. Nada de sacar su espera para ver. Para él, voy a dejar el puro que te en de coja con ella, eran de coja idea. Entonces allí no se cumple esa gran función que es educar. No se cumple. Es una educación de guapuno más eso. ¿Por qué? Porque esa criatura no entiende. Pero piensa, Javi, vengo de Jara, oñe peroñe en guaraní me permita evitar coña y fuera a ver. Y picado, río puca, río jupimay, o un poco guayo, por anduñemos algo, oye, peado, o qué es, o qué es, para aquí. Dice, ¿y saben por qué ocurre? Porque esto que les acabo de contar, en el mundo del guaraní hablante, así como les mostré, funciona así. Abasar castellano, ¿verdad? Es de cuaima que se va a estudiar a castellano. Pero mientras así, pues tengo que hacer. Para evitar que puruma con idea. Un mío pasa así con mi mitad. Y por eso dejé para al final este caso. Yo le voy a preguntar a ustedes, y ustedes me van a responder con una facilidad única. La hacemos algo de repente, a hacer. Si es algo castellano, el votable en Guasase guaraní, yo camino. Vais a estar guaraní, yo camino. En coro de vaya, le puedo decir coro de un coro de gramática. Así hagamos, tú caminas, debe gustar. Y por último, él camina. Debe gustar. Pedimos a Saja Huesa, Saja Eja Eva, Ñaceta acá, Veña Moranduta, P6 y Taveña de. Yo les dije a ustedes, camino, caminas, camina. A ver, digo a poner castellano, lo dije a ver, digo ñandeña porque era raíz, camin, ya NBD. Aunque en Uruguay, ya me dice O, as, a. Camino, caminas, camina. Ya castellano. Amba, ese lo vi, me Uruguay se piensa, pecuague. Coanga, hace cata me voy a anime. Se, pepe de seguri, pepe guague. Dice A, guatá, re, guatá, o guatá.
La guato, guatas, guata, guatamos, guataremos, guatarán. De pori la guaraní allá. De pori. A guaraní me digo a guata, re guata, o guata, o yoawi, cacua. A ver onde tem bomba, a ver me tá a câmera. A EU, de aguatar, a ver consciência e gatui e é verdade. Hoje sare a pá, ande pori, vou falar vou rapear, velho. Onde assim, a gente não usa, o guaraní não deve ter um a peguatar, a castellano camina a peguar, para ver a manter o. A ver segunda persona no está as, a ver tercera vez o allá va. Camino, camina a pesa. Peña vos a pena su recupera. Ahí está, yo ya voy a ver. A ver mitad, coche de Zambia, ocultamos, miramos que ya me voy a no hay combina esa calle, oye, voy a ver. A pena ni jamás, oye tú. Pero te venían de que en boca tu primo por idea, castellano y guaraní. Los dos idiomas coexisten en el Paraguay. Los dos idiomas son conocidos por una gran parte de la población. Lo que nosotros tenemos que pensar ahora es casi en un 35% de niños, de adultos, de jóvenes que todavía siguen siendo monolingües guaraní, que solamente hablan guaraní. Por eso es importante, allí le digo también esto al ingeniero Miguel Gaspar, que dentro de esta serie que él nos está presentando, o nos va a presentar hoy, que lindo sería que tiene una colección muy grande, una biblioteca. Era un compromiso del ingeniero no contar, pero voy a contar. El ingeniero estaba un premio que es casi una biblioteca completa digital, virtual, ¿sí? Que va a dejar a disposición de ustedes. Yo le quiero pedir al ingeniero que de a poquito, en el tiempo que tenga, él pueda ir generando una biblioteca con textos en guaraní. Ya está incluida. Un aplauso al ingeniero, ya tiene libros en la biblioteca. Acá ven el libro de eso es lo que nosotros estamos necesitando, libros digitales. Estábamos hablando con él, Gestánica, Tiro Yoga, Gestánica, tuvimos de poco a tiempo, pobre. Este es poco, mi también, mira, tú este me cumplir. A mí indica tu mesa de cumplir con al libro. Y se ha habido mejor voy a dejar a beber, mira, en el pejaría, o ver para ti afuera, de jubimía y pera, a mi también, y fuera que tu mesa moñete, tener de por beber, cumplir. Bueno, yo quiero finalmente expresarles a ustedes la satisfacción, el contento de poder compartir esta mañana. Es un encuentro muy importante. Acá ustedes también están viendo que somos muchos. Acá están representadas varias ciudades y sobre todas las cosas, en cada uno de ustedes hay un deseo de fortalecer a la lengua guaraní. Gente que hace muchos años acá, como las profesoras, el caso Vicenta, Susana, de todos los que están acá en esta mañana, que son parte de una primera generación 31 años atrás y los que ahora están estudiando guaraní. Ojalá que todos hagamos el esfuerzo para que cada día la gente entienda mejor. La lección de hoy es que no solamente el guaraní es yopará. Y olvídense, cuando se les pregunta si habla guaraní, digan yo hablo guaraní. A nivel de la yopará, de Peñeja. Y así también, si quieren, digan castellano. O si vamos a embarrar la cancha, ya entremos con ya para. Pero no solamente existe yopará guaraní, también existe en castellano, y yo les hice la demostración acá. Muchísimas gracias, que pasen un buen día. Muchas gracias, profesor.